Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Hoy, como veis, vamos a volver al siglo XVII y vamos a repasar la teoría de la gravitación de Newton. A ver, os estaréis preguntando que por qué hago esto. Parece un retroceso, pero os prometo y os doy mi palabra que no lo es. Por dos razones. Una, porque en el sistema solar, por ejemplo, o en cosmología, se usa bastante la gravitación de Newton. Por ejemplo, para las misiones espaciales, para enviar satélites o robots a Marte, etc. Prácticamente es Newton lo que se utiliza porque es una excelentísima aproximación a la relatividad general. Eso por un lado. Pero no es por eso por lo que estoy haciendo este repaso. Las mismas técnicas que se utilizan en Newton se hacen servir también en relatividad general. Por lo tanto, si esas técnicas no las entendemos bien, luego no vamos a entender nada en relatividad general, ¿vale? O sea, por tanto es fundamental que haga esto. Muy bien, como me imagino que sabéis un poco de qué va todo esto, voy a ir relativamente rápido. Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ya sabéis que esto es la segunda ley de Newton, y en el caso concreto de la gravitación universal, esta fuerza de aquí es menos g, la masa del planeta, la masa del trasto, dividido entre r al cuadrado. Muy bien. Luego, por otro lado, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y esto es igual a menos gmm partido r al cuadrado. Muy bien. Luego, por la regla de la cadena, nosotros podemos decir que la derivada de v con respecto de t es lo mismo que la derivada de v con respecto de r por la derivada de r con respecto de t, regla de la cadena. Pero esto de aquí es la velocidad. Por lo tanto, podemos expresarlo esto de esta manera divertida, que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto del radio. Esto, que parece una tontería, es súper útil porque ahora podemos sustituir dv partido de t por esto de aquí, que por cierto no lo voy a hacer, iba a hacer una cosa, pero iba a cancelar las masas, pero no lo voy a hacer, ya veréis por qué. Fantástico. Entonces ahora lo que podemos hacer perfectamente es pasar este diferencial de r al otro lado de la ecuación y ahora voy a integrar, y esto de aquí da un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. El menos gmm puede salir fuera de la integral, y la integral de 1 partido r a la menos 2 es menos 1 partido r, y hay que añadir una constante. Voy a llamarle a de momento a esta constante. Este menos con este menos se va, y despejamos la a, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos gmm partido r. Y claro, a poco que uno mire esto, si calculamos las unidades de este señor, podréis ver que son julios o joules, es decir, energía. Por lo tanto, en vez de llamarle A, le podemos llamar perfectamente E. O sea, lo importante aquí es que E es una constante. O sea que ya podemos ver un resultado que me imagino que os suena bastante, que es que existe una magnitud E, que es una constante y que vale un medio por la masa por la velocidad al cuadrado menos gmm partido r. Esta es una de las ecuaciones importantes,
y que tendrá su equivalente relativista probablemente en el próximo capítulo. Muy bien. Pero resulta que hay otra constante muy divertida por ahí. Entonces, esa constante tiene que ver con el momento angular. Por lo tanto, voy a definir el momento angular como lo hacen los libros de mecánica clásica, que es el vector posición, producto vectorial, la cantidad de movimiento. Entonces, R pues es el vector posición y P es la masa por la velocidad. Muy bien. Ahora voy a comprobar que efectivamente, si derivo el momento angular con respecto del tiempo, esto va a dar 0. Si consigo demostrar esto, me lo estoy preguntando, entonces ¿eso qué implicará? Pues que L es una constante. Y por lo tanto, no solo tendremos la energía como una constante, sino que L también. Así que vamos a proceder. La derivada del vector L con respecto del tiempo es la derivada del primero, que dará la velocidad, por el segundo sin derivar, más el primero tal cual, por la derivada del segundo, que es, digamos, la derivada de v con respecto de t. Muy bien. Y fijaos que como aquí tenemos el mismo vector, bueno, m es una constante que puede salir fuera, multiplicando, y v por v da 0. Porque ya me imagino que sabéis que un vector, producto vectorial por el mismo vector, siempre da 0. Luego, fijaos que esto de aquí es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es igual a la aceleración. Y masa por aceleración es igual a fuerza. Y la fuerza con la que hemos empezado el curso, el capítulo, era menos gmm partido r al cuadrado. Pero si la queremos expresar en forma vectorial, tenemos que multiplicar por un vector unitario en la dirección radial. O sea, que esto de aquí es exactamente esto de aquí. Y por tanto, fijaos que volvemos a tener R y R. Bueno, R quiere decir que tenemos dos vectores que son paralelos. Y de nuevo tenemos que el producto vectorial de dos vectores paralelos es 0. Por lo tanto, demostrado. Esto va a dar 0 y efectivamente L es una constante. Muy bien, pues he borrado y lo he apuntado aquí. Vale, pero vamos a explorar un momento qué significa esto. Vamos a imaginar que tenemos una partícula volando por ahí en el espacio tridimensional y, por lo que sea, su momento angular pues es un vectorcito que apunta, por ejemplo, en esta dirección. Esta pelota se seguirá moviendo ahora lo que sea, pero cuando esté en otro punto, ¿cuánto valdrá su vector L? Pues exactamente igual, porque hemos demostrado que L es una constante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que podemos hacer es ser astutos y elegir este plano como el plano donde está el eje X y esto el eje Y y esto el eje Z. Es decir, que el eje Z lo vamos a escoger de forma que sea paralelo a L, porque L se mantiene constante. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Las implicaciones que tiene es que al ser L constante obliga a esta pelota a moverse en un plano. ¿Por qué? Pues es relativamente fácil de ver, porque si por ejemplo este es el vector que apunta a la posición de esta señora, la velocidad que tenga esta señora no puede salirse del plano, sino tiene que permanecer en el plano. ¿Por qué? Porque como L es el producto vectorial de R por V, bueno, y por la masa también, pero bueno, es una constante, multiplicativa quiero decir, el producto vectorial de R por V tiene que permanecer en este plano para que su producto vectorial, que es L, se mantenga en la dirección perpendicular. Por tanto, estamos obligados a estar en el plano. Entonces, con esta elección del sistema de referencia, simplemente el problema se reduce a 2 dimensiones. Y bueno, ya os podéis imaginar que eso nos facilita muchísimo la vida. Así pues, nuestro vector posición va a ser X, Y en la Z va a haber un 0. Y de nuevo la velocidad
también va a pasar lo mismo. Y entonces en estas circunstancias calcular L es una tontería. Porque si L es Lx, Li, Lz, y hemos dicho que esto va a ser 0 por nuestra elección de sistema de referencia, al final esto va a ser 0, 0, algo. Y este algo le podemos llamar directamente L. Y si no sé si os acordáis que para calcular L, lo que sería el Lz, pues de los cursos de mecánica, si hacéis el producto vectorial y con un poco de cuidado, podéis ver con bastante facilidad que esto va a dar x p i menos i px. ¿Vale? Insisto, haciendo el producto vectorial de toda la vida del bachillerato y quedándonos solo con la componente z. Muy bien. Así pues, resumiendo todo este asunto, simplemente L lo tenemos que pasar a coordenadas polares Vale, entonces vamos a trabajar en coordenadas polares, que veréis que simplifican muchísimo las ecuaciones, y además hay otra razón, que ya sabéis que la relatividad general está como en una especie de coordenadas polares, así podremos comparar fantásticamente bien. Muy bien, coordenadas polares, pues x igual a r coseno de phi y igual a r seno de phi. Entonces, vamos ahora a derivar con respecto del tiempo para obtener las velocidades. La derivada de x con respecto de t es la velocidad x. Y ahora vamos a derivar esto con respecto de t. Como esto es un producto, es la derivada del primero, pongo r punto para escribir menos, pero significa la derivada de r con respecto de t, pues la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del coseno, que es menos seno, por la derivada del argumento del seno, o sea, phi punto. Y vi, si hacemos la misma operación, pues va a dar r punto seno más r coseno phi punto. Muy bien. Por lo tanto, ya lo tenemos. Ahora simplemente, bueno, le quitamos el Lz porque hemos visto que es la única componente que va a quedar. Simplemente sustituimos y ya lo tenemos. L, ¿qué va a ser? Pues L va a ser la x, que es r coseno de phi, esto es la x, y luego pi, déjame poner la masa, bueno, como aquí va a haber una masa y aquí hay otra masa, déjamelo poner factor común. Vale, pues x es r coseno, pi, que será vi, porque la masa la hemos sacado fuera, r punto seno de phi, más r coseno de phi, phi punto. Ya tenemos esto, y ahora vamos a esto de aquí. La i es r seno, multiplicado por px, que la m, insisto, que está aquí fuera, por tanto es vx, o sea, esto. Fantástico. Y ahora mirad, aquí hay una cosa que se va a ir. Mirad este menos r punto seno coseno. Y aquí fijaos que tenemos r punto coseno seno. Por lo tanto, esto se va a ir. Este con este se va a ir. Y este con este, bueno, se va a ir con esto de aquí. Por lo tanto, L queda ya muy sencillito. L va a quedar m. R por R es R al cuadrado. Phi punto. Y luego queda coseno por coseno, que es coseno al cuadrado de phi. Por lo tanto, esto ya lo tenemos. Y ahora mirad que este menos con este menos va a dar más r al cuadrado phi punto, que ya lo tenemos aquí, pero por el seno. Así que ya saco factor común y nos queda
mr al cuadrado phi punto por 1. Estoy yendo un poco rápido porque esto se supone que ya más o menos lo sabemos y porque estamos haciendo un repaso de Newton. Por eso estoy yendo relativamente rápido. Así que ya L sabemos que es una magnitud constante que en coordenadas polares vale mr al cuadrado phi punto. Y recordemos o tengamos en mente que en realidad el vector L en coordenadas cartesianas es 0, 0, L, o sea que apunta en la dirección del eje Z, tengámoslo en cuenta esto. Esta es nuestra elección de coordenadas. Entonces, voy a desborrar esto. Sí, porque lo único que me falta es expresar esta velocidad en coordenadas polares. Entonces, v al cuadrado es simplemente vx al cuadrado más vi al cuadrado. Entonces, como hemos calculado vx y vi, esto va a ser pan comido. Vale, esto de bueno, no sé, lo he borrado, pero esto es vx y esto es vi. ¿Vale? Si rebobináis el vídeo un poco lo veréis. Por tanto, pongo el vx aquí, r punto coseno menos r seno phi punto, y vamos a sustituir vi aquí, que es r punto seno más r coseno. Phi punto, perdón. Phi punto. Fantástico. Lo desarrollamos en un momentito y ya tendremos todas nuestras dos ecuaciones básicas con las que ya vamos a comparar fantásticamente bien con la relatividad general. Tendremos el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos dos veces el primero por el segundo, ¿vale? Ya tenemos todo esto, y aquí el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más dos veces el primero por el segundo. Y aquí nuevamente tendremos que esto se va a ir con esto. Fijaos, tenemos el 2, tenemos r punto, tenemos coseno y seno, o seno y coseno, que es lo mismo, una r, phi punto, o sea, se va. Entonces, vamos a mirar esto, este y este. Fijaos que tiene factor común, que puedo sacar factor común r punto al cuadrado. Y luego va a quedar coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que va a ser 1. Por tanto, fantástico. Y aquí más de lo mismo, porque va a quedar r al cuadrado, aquí también r al cuadrado, pero también phi punto al cuadrado y phi punto al cuadrado. Y queda seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que da 1. O sea que ya lo tenemos. La velocidad al cuadrado en coordenadas polares es r punto al cuadrado más r al cuadrado phi punto al cuadrado. Y ahora ya simplemente lo deberíamos sustituir aquí y ya está. Por tanto, es lo que voy a hacer. O sea, es lo mismo, pero en coordenadas polares. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es r punto al cuadrado más r al cuadrado phi punto al cuadrado menos g m partido de r. Pues hemos acabado. Ya veréis que en relatividad general también vamos a poder calcular E, que va a tener que ver con el Killing temporal. También vamos a poder calcular L, que va a tener que ver con el Killing angular. O sea que esto es completamente análogo. Y podemos comparar si se parece, si no se parece, y los análisis que vamos a hacer con Newton serán calcados a los que vamos a hacer con relatividad general, ya veréis. En serio que esto merece muchísimo la pena. Entonces vamos a hacer un truco.
¿Cuál es el truco? No sé cómo se le puede llamar, pero a mí me gusta llamarlo reducir el problema a una pelota en una dimensión. Ya veréis. Para hacer este truco, que ahora mismo así igual no se entiende, pero se va a entender enseguida, se trata de despejar phi punto de aquí y decir, bueno, pues phi punto es L partido mr al cuadrado. Entonces yo puedo ir a la ecuación de la E y decir, bueno, pues esto va a ser un medio de m r punto al cuadrado, pero ahora, fijaos, m medios r al cuadrado, pero ahora en vez de poner phi punto al cuadrado voy a poner esto, L partido mr al cuadrado. Por lo tanto, simplificando un poquito, nos queda un medio m r punto al cuadrado más, veamos, vamos a tener L al cuadrado, eso seguro. Luego m entre m al cuadrado, por lo tanto solo queda una m. Aquí tendremos r a la cuarta, pero aquí r2, por lo tanto r2. Y el 2 está aquí. ¿Vale? Los repasos no vaya a ser que me haya equivocado. Yo diría que esto está... Ya que está bien. 2m al cuadrado. Sí, está perfecto. Y luego, nada, simplemente copiamos el término que nos falta, que es menos gmm partido r. Vale, pues este es el truco. Vamos a ver la maravillosa utilidad que tiene esto. Vale, entonces, vamos a imaginar, porque claro, esto es un truco, ¿eh? Entonces vamos a imaginar que tenemos una pelota que se mueve en una dimensión. De tal manera que solo se puede mover desde el 0 hasta el infinito. Y a esta dimensión le llamamos R. Bueno, fantástico. Y luego, por otro lado, nos dicen que esa pelota tiene esta energía. Y como nosotros sabemos física, sabemos que la energía siempre es igual. Bueno, siempre no. En los casos conservativos, en los casos fáciles, pues la energía siempre se puede poner como energía cinética más energía potencial. Entonces nosotros, la pelota esta unidimensional, pues dice, ah, vale, pues esta es mi energía cinética y esto es mi energía potencial. Fantástico. Por lo tanto, U de R es, o sea, la energía potencial, bueno, se pone energía potencial o a veces U de R, depende de los libros, o incluso a veces V de R. Déjame ponerle V de R, que es lo que aparece en los libros de relatividad, así sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, pues esta V de R pues va a ser 2mr al cuadrado menos gmm partido r, y pongo la L en rojo para que quede claro que esto es una constante, esta L, y que entonces V depende de L, depende del momento angular que tenga la partícula original. Esta es la partícula original, todo aquí, y esto es un truco de una pelotita que nos acabamos de inventar que se mueve en una sola dimensión. Muy bien, pues vamos a representar esta energía potencial a ver qué pinta tiene. Esta es la, bueno, le he dado valor L igual a 1 por poner algo y todo lo demás lo he hecho igual a 1, es más que nada para que veáis, bueno, pues la pinta que tiene. Entonces vamos a analizar esto y vais a ver que es fantástico, porque a partir de esta gráfica podemos saber cómo se va a comportar una pelota sometida a la fuerza de la gravedad. Vale, esto recordad que estamos, o sea, esta gráfica de aquí es esta y estamos hablando de este truco, es decir, una pelota roja que se está moviendo en una dimensión. Este es el eje R de la posición de la pelota esta unidimensional de este truco, y V de R representa pues los valores de esto.
Y fijaos que esta expresión, la energía potencial, tiene dimensiones de joules, o sea, de energía. Por lo que podríamos perfectamente pensar que esto también son rangos de energía. Imaginad que nuestra pelota nos dicen que tiene una energía tal que así. ¿Vale? O sea, menos 0, algo en este ejemplo, ¿no? O sea, vamos a imaginar que, insisto, que la energía que tiene este señor, esta pelotita, vale esto. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que entonces esta pelota estaría obligada a estar justo en esta posición R de aquí. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque si os fijáis, como esta función azul es v de r y esto de aquí es un número, significa que este número de aquí tiene que ser igual a este. Por lo tanto, obliga a que r punto sea 0. ¿Vale? O sea que esto es importantísimo. Lo que estoy haciendo gráficamente con esta ecuación es igualar, déjame ponerlo amarillo, es igualar un cierto número e, lo estoy igualando a la curva, déjame ponerle azul para que se entienda que estoy hablando de la curva azul, igual a la curva azul. Claro, esto significa que si e, por ejemplo, es, no sé, me lo invento, menos 0,5, por decir algo, que es más o menos lo que da esto, no sé, más o menos, pues esto tendría que ser igual a, y déjame poner el 1 partido 2r al cuadrado menos 1 partido r, que ha sido la curva que yo he representado aquí por poner un ejemplo, esto de aquí. Vale, pues claro, fijaos que esto, ahora no lo voy a poner a resolver, pero esto daría una r muy concreta, un numerito que precisamente sería, ¿cuál? Pues sería este. Más o menos. O sea que simbólicamente, cuando tengamos la pelota aquí, que en realidad no la tenemos, es como tenerla aquí a una cierta r. O sea que en esta circunstancia, la pelota estaría aquí quieta, con velocidad 0. Esto es lo que significa en este truco unidimensional. Claro, uno se podía preguntar, pero bueno, ¿yo la energía la puedo escoger? Sí, la puedo escoger. Quiero decir, cuando digo escoger me refiero que la física lo permite. Permite que tú puedas tener ciertas energías. Pero cuidado, si yo decidiera tener, por ejemplo, energía igual a menos 10, en estas circunstancias, querría decir que la gráfica estaría más, bueno, la gráfica de la recta horizontal de la energía sería esto, E igual a menos 10. Y entonces esta línea amarilla no cortaría con esto y entonces implicaría que no existe ninguna R capaz, digamos, de soportar esta situación. Por lo tanto, cuidado, sí que se puede elegir la energía, pero tiene que ser tal que corte en algún punto de la línea azul, de la energía potencial. Por lo tanto, esta estaría prohibida por Newton. Bueno, por Newton y ya veis que por la relatividad general también. ¿Vale? Entonces, pero claro, esta circunstancia, ¿qué significa en el mundo real? Porque estamos, insisto, hablando del truco. Bueno, pues en el mundo ideal vamos a imaginar que esta R nos ha dado, bueno, de hecho, no, imaginemos, no, os lo digo exacto. Si lo estamos igualando esto a ver un segundito, que hemos dicho, igual a menos 0,5. Bueno, pues vamos a igualar esto a menos 0,5 y le decimos que lo resuelva. Y nos da 1. Mira, qué casualidad. Fantástico. Pues nos dice que esa R no es cualquier cosa, sino que es, digamos, 1. Vale. Entonces, ¿qué significa eso en el mundo real? Claro, en el mundo real estas son las ecuaciones que valen. Vale, pues lo que nos está diciendo en el mundo real es que E es igual a, atención, 1/2 de la masa, pero R punto es 0, porque como R no cambia, significa que está quieto, y por tanto queda mr al cuadrado phi punto al cuadrado menos g
mm partido 1, ya que hay un 1 también. Y como hemos escogido todos los numeritos estos igual a 1 para hacerlo más sencillo en nuestro ejemplo, y hemos escogido esto, menos 0,5, para que no quede tan abstracto, pues al final tenemos menos 0,5 igual a un medio de phi punto al cuadrado menos 1. O sea que podríamos despejar phi punto, que sería igual a 1, este 1 que pasa al otro lado, menos 0,5, luego lo multiplicamos por este 2 y hacemos la raíz. Esto es 1 también, puede ser, porque esto es un medio... pues 1, qué casualidad. Bueno, pues fijaos, nos da 1 y significa radianes partido segundo, porque esto es un ángulo y al dividir entre tiempo es una velocidad angular. O sea, que lo que nos está diciendo es que el ángulo varía con el tiempo así. 1, o sea, este 1 de aquí, por el tiempo, y el radio es igual a 1. Y claro, esto ya sabemos lo que es. Recordad que estamos en el plano x, y. Bueno, pues esta ecuación es muy fácil. Una trayectoria que tenga siempre el mismo radio y que el ángulo vaya cambiando linealmente con el tiempo. Pues esto es una circunferencia. O sea que nuestra pelotita real, la original, la del mundo 3D normal y corriente, pues sería esto, una pelota girando a una cierta velocidad angular. Por lo tanto, ya sabemos lo que significa que esta energía coincida no solo en un punto de la energía potencial. Vamos a estudiar ahora el caso en el que la energía corta en dos puntos. Bueno, vamos a elegir, por ejemplo, la energía menos 0,4. Fantástico, entonces vamos a plantear esta ecuación para encontrar estos puntos de aquí, este y este, que serán dos R. Vamos a llamarle, por ejemplo, R1 y R2, ¿no? Estas dos R's de aquí. Vale, pues mira, le decimos al ordenador que lo calcule. Menos 0,4, hemos dicho. Vale, pues nos sale esto. Lo apunto. Lo estoy haciendo con estos ejemplos numéricos porque creo que es más visual. El radio más pequeño nos sale 0.69098 y el radio más grande sale 1.809. Fantástico. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué le ocurre a la pelota? Bueno, de hecho, déjame ponerlo, o sea, la pelota solo tiene R, pero bueno, es común dibujarlo aquí, aunque no es estrictamente cierto. Se hace, digamos, una especie como de caricatura, imaginando que esta pelota pues va como moviéndose, pero bueno. ¿Qué es lo que ocurre en estos dos puntos rojos? Pues lo que ocurre es lo que ha ocurrido antes, que la velocidad radial, o si queréis, R punto, es 0, justo aquí y aquí también. Por la misma razón de antes, porque cuando el número amarillo sea igual al número azul, pues este número amarillo, que no es muy amarillo, pero que lo voy a poner amarillo, para que no haya lugar a dudas, pues y de hecho, déjame poner incluso esto verde, y ahora creo que va a estar más claro. Porque fijaos, el número amarillo en este caso sería menos 0,4. Y luego la curva azul, que es todo esto, pues justo aquí pues va a valer también menos 0,4. Aquí se ve. Por lo tanto, este menos 0,4 y este menos 0,4 se tachan y queda que esto es igual a 0, por lo que implica que R punto tiene que ser 0. Por lo tanto, la partícula o la pelotita unidimensional aquí está quieta y aquí también. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando la pelota está aquí? Claro, aquí lo que ocurre es que, si os fijáis, por ejemplo, imaginad que en este... No, mira, incluso más fácil.
imaginad que está aquí. Recordad que cuando la R era igual a 1, aquí la energía nos daba, o lo que venía por aquí era menos 0,5. Es lo que hemos visto antes. Pues no, vamos a sustituir aquí a ver qué pasaría. Tendríamos la energía seguro que vale menos 0,4. Porque la energía vale menos 0,4, es una constante y no hay nada más que hacer. O sea que ponemos menos 0,4. Aquí vamos a poner un medio y la m vamos a ponerle 1, que es en el ejemplo numérico que estamos trabajando. ¿Y cuánto va a valer todo esto justo aquí, cuando la r valga 1? Pues menos 0,5. Fantástico, entonces pasamos esto al otro lado, 0,5 menos 0,4 multiplicado por 2, la raíz, esto va a ser r punto. Esto de aquí es 0,1 por 2, sería raíz de 0,2, ¿no? Si no me he equivocado. Bueno, la cuestión es que daría algo, un cierto número, raíz de 0,2. Es decir, que sí que tendría velocidad. Por tanto, la pelota aquí tiene velocidad. Y por la misma razón o una razón parecida, en cualquier punto de estos, la pelota tiene velocidad. Lo que pasa es que cuando se va acercando aquí, la velocidad es 0, o cuando se acerca aquí, la velocidad es 0. Entonces, ¿esto qué significa? Traducido a movimiento de partícula. Bueno, pues lo que va a significar simplemente es que entre los radios R1 y R2, esta pelota, la pelota roja, a ver si pongo, déjame ver si, bueno, imaginad que este circulito que tenéis aquí en mi cursor es la pelota, ¿no? Pues la pelota haría así. ¿Vale? Eso es lo que haría la pelota roja unidimensional. O sea, ir, digamos, yendo así, para entendernos. Así. ¿Cuál es la traducción al mundo 3D normal y corriente? Al regido por estas dos ecuaciones y la ecuación de la segunda ley de Newton, en fin, o sea, el movimiento normal y corriente. Bueno, pues también es muy fácil de ver. A ver, vamos a imaginar que esto es la circunferencia de radio R1 y esto es la circunferencia de radio R2. Perdón, estoy poniendo R2. Muy bien, vamos a imaginar que estuviera, por ejemplo, en el radio 1. Por ejemplo, aquí, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, imaginad que la pelota está aquí. Vale, al cabo de un rato pasará a tener radio 2. Por lo tanto, nos lo podemos imaginar como si hiciera algo así. Vamos a ver si lo dibujo bien esto. Ahí está. Y estos dos puntos vamos a llamarle puntos morados, por ejemplo. Este punto morado, no, morado no. A ver qué color le pongo yo a esto. Azul, por ejemplo. No, azul tampoco. Vale, pues rosa o lila o no sé qué color es este. Pues estos dos puntos serían estos. Es decir, que la traducción de este movimiento unidimensional en el truco, en el mundo real, es esto. Y ya os podéis imaginar lo que es, ¿no? Esto es la elipse que hace los planetas, la ley de Kepler, cuando se mueven en torno al Sol, por ejemplo, ¿no? En torno, exacto, sí, por ejemplo, la Tierra moviéndose en torno al Sol, que estaría, que en este caso el Sol estaría aquí. Bueno, pues ya veis lo que significa que esta línea amarilla corte en dos R's. Significa esto. Y supongo que ya os podéis imaginar qué pasaría si la energía fuera por aquí. Energía, por ejemplo, no sé, 0,4, por ejemplo.
positiva. Claro, habría que ver hasta dónde llega la línea amarilla, pero esto es muy fácil de ver porque lo que tenemos que hacer es, cuando R tienda a infinito, ¿a qué tiende la V? Y esto es muy fácil de ver porque, si os fijáis, la V está, la única dependencia que tiene la R está aquí en el denominador, y cuando esto se haga muy grande, y esto también, pues todo esto tiende a cero. Por lo tanto, esta línea azul nunca llega a tocar el eje horizontal. Por lo tanto, si la energía está aquí, solo habrá un punto en donde corte. ¿Y cómo sería la trayectoria ahí? Bueno, no repito todos los cálculos con detalle, pero haciendo cosas parecidas a lo que estoy diciendo, veríais que pasa esto. Si aquí está, por ejemplo, el Sol, y hay por ejemplo, esto es la típica trayectoria de un cometa, ¿no? Pues que vendría, por ejemplo, imaginad, vendría del quinto pino, se acercaría a un cierto radio y luego se volvería a ir. Imaginad que el radio de acercamiento, el radio mínimo del que se acerca, es este, que es este de aquí. Voy a llamarle R mínimo, por ejemplo. Pues esto sería el radio mínimo. Y bueno, pues el bicho pues haría pues algo así. Se acercaría, haría algo así. Bueno, he pasado el radio, pero no, se supone que no lo he pasado, que me tiembla un poco el pulso ahora. Pues algo así. Un cometa que viene por aquí, se acerca como mínimo al radio mínimo y luego se va. Esto sería esta circunstancia de aquí. Bueno, pues esto, si os fijáis, es una solución, o sea, una manera gráfica de entender el tipo de trayectorias. Circular cuando estamos con la energía mínima, elíptica cuando estamos entre energías entre 0 y el mínimo, sin tocar el 0, y a partir de 0 para arriba de energías son trayectorias hiperbólicas o parabólicas. Pero además no solo podemos intuir las trayectorias, sino que hacernos una idea de su velocidad. Por ejemplo, si miramos esta ecuación de aquí, sabemos que L va a ser una constante, la masa obviamente también, y lo único que va a cambiar a lo largo de las trayectorias, ya sea hiperbólica o elíptica y tal, lo único que va a cambiar es la R y la velocidad angular. Entonces, en esta ecuación podemos ver, por ejemplo, si despejamos phi punto, ¿qué vemos? Vemos que cuando el objeto esté a una distancia bastante grande, radial me refiero, entonces este número va a ser pequeño y por lo tanto la velocidad con la que estará girando será pequeña. Pero cuando R sea más pequeñito, por ejemplo por aquí, pues este número será más grande y significa que la velocidad con la que va angularmente a ir, pues va a ser más grande. O sea, algo así como esto, ¿no? Que es lo típico, que por esta zona va más rápido. O sea que ya digo que estas ecuaciones no nos dicen la solución exacta, pero nos sirven muchísimo para que a nivel cualitativo veamos lo que está pasando. Entonces, no puedo acabar el vídeo sin deciros que la ecuación relativista, similar a esta, pues va a ser una especie como de e al cuadrado, aquí una especie como de, vamos a poner, velocidad al cuadrado, ya veréis, y luego una especie como de energía potencial que va a depender solo de R y también va a depender de L. Es decir, que va a tener exactamente la misma estructura y podemos perfectamente, según veamos los valores de energía, saber lo que va a predecir. Ahora, ¿cuál es la mala noticia con respecto a la relatividad general? Pues que de forma, vamos a decir, analítica, no se puede encontrar la solución. Bueno, hay trucos, pero no existe solución analítica. Mientras que de las de Newton sí que la hay. Entonces, estaba pensando si acabar el vídeo ya o daros la solución analítica. Creo que, cuando digo analítica, me refiero que en el caso de Newton, os puedo decir perfectamente cuánto vale R en función del ángulo. Que de hecho es una fórmula bastante sencillita y no es muy difícil de calcular. Pero con la extensión de este vídeo creo que es mejor que no os machaque con esto y quizá lo deje para otro momento, o si por lo que sea os interesa mucho, pues lo puedo encontrar.
Y tened en cuenta que la solución esta que encuentre aquí sería como la solución, vamos a decir, no relativista, pero aproximadamente cierta en según qué casos. Y que con esta solución no relativista podemos ir a la solución relativista añadiendo algunas cosillas que son, como vamos a decir, correcciones, que es una cosa típica que se suele hacer cuando mandas un trasto a Marte. Pues andas con la solución newtoniana y le añades unos términos relativistas. Creo que esto es interesante hacer. Lo que estoy dudando, bueno, dependiendo del entusiasmo que mostréis en los comentarios, pues hago esto o no lo hago, ¿vale? O sea que nada, me espero unos días y según lo que me digáis lo hago o no. Y por favor no lo paséis por alto este vídeo, porque es que cuando hagamos relatividad, soy pesado, ya lo sé, pero es que vamos a utilizar este tipo de argumentos para entender lo que está pasando, ¿vale? Pues nada, insisto, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.